Bienvenidos alumnos, mi nombre es Cedra Sepúlveda, soy director y profesor de la Escuela de Higiene Vital y Frugivorismo, a cargo de higienismofrugal.com, que es la plataforma desde la que difundo junto con otras personas el higienismo frugal. Les agradezco y les doy la bienvenida de participar en este nuevo curso de 15 meses de formación de asesores en higiene vital y frugivorismo. Este video lo que busca es hacer una presentación de lo que es el curso, cuáles son sus características y qué es lo que nosotros al fin y al cabo vamos a estudiar. La primera lección que nos corresponde hoy es Introducción al higienismo como cultura de salud. Esto es la unidad número 1, la lección número 1. A lo largo del curso nosotros iremos recibiendo guías de estudio correspondientes a cada una de las lecciones de este curso. Junto con ellas también vendrán videos explicativos o de apoyo donde yo personalmente desarrollaré una clase donde analizaremos cada uno de los textos de estudio, el material complementario que yo les voy a ir entregando para que podamos ampliar los conocimientos respecto a cada una de estas temáticas y haré los comentarios correspondientes o las ampliaciones de temas que quizá puedan ser un tanto confuso. La idea de estos videos es que sirvan de apoyo a cada una de las lecturas, al material bibliográfico que yo les voy entregando, pero lo que deben entender desde el principio es que este es un curso donde la base es nuestra práctica personal. La base es la experiencia. ¿Por qué? Porque una de las características básicas que tiene la higiene vital como movimiento, como estrategia de mantenernos saludables, es que se basa primero que nada en una comunicación directa entre las necesidades reales que tiene nuestro organismo y una voluntad férrea de querer cumplirlas, llevarlas adelante y respetarlas. ¿Qué quiere decir esto? De que para vivenciar la higiene vital, para poder asesorar a otros por medio de la higiene vital, para poder desarrollar estrategias que permitan revertir enfermedades o padecimientos o desórdenes orgánicos, nosotros lo que más debemos aprender son experiencias concretas. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que desarrollar al fin y al cabo cada una de estas habilidades y con esto yo me refiero a llevar adelante una práctica constante, regular, responsable y con esto yo me refiero a intentar llevar adelante siempre cada uno de los principios que nosotros estemos aprendiendo. Yo sé que no todos ustedes vienen de prácticas higienistas anteriores, sé de que algunos de ustedes recién se están iniciando en todo este tema de la alimentación 100% basada en plantas, así que lo que les recomiendo es que puedan compartir con los demás compañeros. Habemos bastantes personas en este curso que ya llevan algunos años en este modo de vida y lo principal es tratar de relajarse frente a este nuevo desafío. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender conlleva un desafío constante, ya que la gran mayoría de lo que nosotros hemos aprendido respecto al cuerpo humano tiene una interpretación un tanto distinta desde la higiene vital. Nosotros reconocemos de que el cuerpo humano y cada organismo vivo no está equivocado en sus procesos adaptativos. Por consecuencia, el seguirlos, el ir de la mano con ellos, el tratar de acompañar todos estos procesos de adaptación que nos permiten sostener la vida de manera regular, de manera saludable, libre de enfermedad, son al fin y al cabo cosas que muchas veces nosotros consideramos como negativas. Muchas veces nosotros consideramos como negativas las crisis depurativas, que nosotros vamos a estudiar justamente en la segunda lección, cómo se producen las enfermedades o qué realmente son las enfermedades. Nosotros muchas veces sintomatologías que lo único que hacen es tratar de indicarnos hacia dónde nosotros debemos modificar nuestro hábito, son consideradas cosas peligrosas, muchas veces estrategias de defensa que tiene nuestro organismo son consideradas cosas que hay que quitar o parar automáticamente, y así un cúmulo de prejuicios que al fin y al cabo nosotros tenemos sobre las estrategias que tiene nuestro propio cuerpo. Así que yo les recomiendo irse con tranquilidad, con calma, hacer todas las preguntas que ustedes requieran para poder llevar adelante estos procesos y compartir con gente que ya tenga más experiencia que ustedes. A lo largo del curso yo les voy a ir presentando entrevistas que vamos realizando constantemente a practicantes de higiene vital que llevan ya bastante años, que tienen más experiencia que nosotros, a coaches de alimentación, a personas que se dedican específicamente a asesorar a otros en el estilo de vida, en lo que nosotros al fin y al cabo trabajamos como higienistas vitales, que es enseñar cómo vivir de una forma donde la salud se mantenga siempre presente, se mantenga constante,
sin la necesidad de utilizar ni medicamentos, ni fármacos, ni plantas medicinales, ya que mantenemos las constantes que permiten la vida. Así que, por mi parte, bienvenido al curso de Higiene Vital y Frugivorismo de este año. Bienvenido a la Escuela de Higiene Vital. Les voy a ir presentando a los demás compañeros a lo largo de que nosotros nos vayamos conociendo y que empecemos a realizar nuestras asesorías personales para ya empezar a tratar cada uno de nuestros casos personales e ir avanzando de una manera responsable, bien asesorada y bien informada. Así que vamos a iniciar con la introducción del higienismo como cultura de salud, que es la unidad número 1, lección número 1. ¿Ya? Bueno, lo primero que vamos a ver respecto a esta guía son los objetivos de la lección. Con los objetivos de la lección nosotros nos referimos a las habilidades o conocimientos que ustedes van a obtener producto de el estudio de cada una de estas unidades. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta lección corresponden a, primero, entender por qué la salud es un estado normal y natural. Vamos a desglosar la opinión higienista respecto a esto, voy a explicarla, voy a tratar de fundamentarla para que ustedes la tengan clara y que entiendan cuáles son los principios sobre los que nosotros fundamentamos nuestra doctrina. Después, ¿por qué la ciencia que estudia la vida sana se basa más en el análisis de la naturaleza que en las investigaciones realizadas en laboratorios, aunque aquí también se confirmen con frecuencia los principios básicos para una vida sana? Vamos a ver justamente estas características que tiene la higiene vital que yo les mencionaba hace unos minutos, que son el desarrollo de una práctica y una experiencia valiosa, que al fin y al cabo nos permite hacer, llamándolo de una manera sencilla, una lectura de necesidades a favor siempre de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? No cometer errores al momento de entender por qué estamos sintiendo o viviendo tales o cuales cosas y acompañar estos procesos para favorecer de esta manera el equilibrio orgánico. Vamos a ver también los elementos fundamentales que fortalecen y mantienen la salud. Ahí vamos a ver los principios que rigen al higienismo, que al fin y al cabo son directrices o lógicas que nos permiten entender cómo nosotros favorecer el proceso orgánico y con esto favorecer nuestra salud y qué cosas al fin y al cabo son lo que nos dañaría o no nos beneficiaría y que debemos combatir o dejar de hacer o modificar o excluir al fin y al cabo de cada uno de nuestros hábitos. Vamos a ver las principales causas que provocan la enfermedad y el sufrimiento, justamente lo que les mencionaba hace un minuto. Vamos a tratar el tema que toda sanación se debe a un proceso de autosanación. Vamos a ver cómo al fin y al cabo cualquier tipo de proceso que nosotros intentemos iniciar dentro de nuestro cuerpo tiene que estar determinado al fin y al cabo por una necesidad real que tenga el organismo. Todo proceso que sea forzoso, todo proceso que al fin y al cabo intente obligar al organismo a realizar tal o cual función, conllevará un desequilibrio orgánico y un desmedro en nuestra salud. Así que vamos a ver justamente cómo todo proceso de sanación realmente es autosanación. Cómo ninguna planta, ninguna droga, ningún tipo de elemento extraño puede hacer realmente algo que nuestro cuerpo no quiere hacer. Vamos a ver realmente cómo solo la única sanación viable, la única forma en la que nosotros podemos mantener estados de salud en su mejor nivel personal es llevando adelante el proceso de la autorregulación orgánica o en este caso como le llamamos la autosanación. Vamos a ver también el tema de cómo el higienismo tiene un alto concepto de los derechos de los individuos. Vamos a ver cómo desde la higiene vital nosotros lo que hacemos no es plantear una especie de doctrina que lo que haga es prohibir posibilidades dentro de la libertad individual. No se trata de esto. No se trata de deberes. Eso es importante que nosotros lo entendamos desde el principio. No se trata de un deber ser, sino entender de que al fin y al cabo, cuando nosotros entendemos realmente que no hay nada malo en nuestro organismo, no hay nada malo en nuestra mente, y que cada una de las cosas malas que a nosotros nos pasan, por lo menos en un sentido orgánico, tienen que ver la gran mayoría de las veces si es que nosotros tenemos la opción de elegir con justamente la elección. Entonces, si es que nosotros nos respetamos, si es que nosotros nos valoramos como individuos grandemente, nos vamos a dar cuenta que al fin y al cabo el higienismo eso es lo que promueve, que nosotros entendamos que tenemos un valor individual innato, que tenemos al fin y al cabo el derecho a vivir de la mejor manera posible y cómo al fin y al cabo siguiendo estas directrices nosotros lo podemos conseguir de una manera muy sencilla. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto alto o esa gran apreciación que tiene el higienismo respecto a los derechos individuales, de lo único que estamos hablando es justamente de salud, del respeto a
la propia individualidad, a cada una de las cosas que componen nuestra propia individualidad. Así que vamos a ver ese tema, que yo creo que a ustedes también les va a llamar bastante la atención y les va a gustar mucho. Vamos a estudiar el tema de las diferencias respecto a la palabra cura o medicina, que explican significado inexistente en la naturaleza. Como muchas veces lo que nosotros llamamos curar, lo que muchas veces nosotros llamamos tratar, lo que muchas veces nosotros llamamos, no sé, mejorar, no tiene nada que ver en realidad con el funcionamiento que tienen los organismos vivos. O como muchas veces lo que nosotros llamamos medicina, medicamento, tratamiento, tampoco tiene mucha relación con lo que en realidad está pasando dentro de nuestro organismo. Por eso es que es importante, y hago nuevamente hincapié sobre esto, el tratar de llevar adelante esto como una práctica de autoconciencia. La autoconciencia y el conocimiento nos permiten al fin y al cabo leer de manera correcta cada una de nuestras sensaciones y de esa forma nosotros también asesorar a otros para interpretar de buena manera y actuar en relación a lo que nuestro cuerpo realmente quiere, lo que realmente le satisface, lo que realmente le hace bien. Vamos a ver por último también las posibilidades ilimitadas para la felicidad y el progreso humano si volvemos a cumplir los preceptos de nuestro legado primitivo. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente volver hacia atrás, sino entender de que la adaptación que nosotros tenemos con el medio es tan perfecta que si nosotros eligiéramos un modo de vida donde nos enfocáramos realmente en satisfacer nuestras necesidades biológicas, afectivas, emocionales, etcétera, etcétera, tendríamos la posibilidad de una felicidad y un progreso bastante alto. Entonces, en este sentido, el higienismo también es una herramienta que nos puede servir para emanciparnos. ¿Por qué? Porque nos libera de muchas cosas que nosotros entendemos como una carga que no nos podemos quitar, que es muchas veces el sufrimiento producto del simple vivir. Entonces, espero que estos objetivos de esta lección se puedan cumplir, que nosotros podamos sacar el mayor beneficio de los estudios de esta lección y que después de haberla revisado ustedes puedan entender realmente a qué nosotros nos referimos con el higienismo o la higiene vital como un estilo de vida promotor de la salud. Así que vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Bueno, la guía parte por los principios básicos del higienismo, por una pregunta bastante sencilla. ¿Qué es el higienismo? Este tipo de pregunta nosotros tenemos que tratar de responderla de la manera más amplia posible, ya que el higienismo al fin y al cabo lo que busca es tratar de vincular todas las facetas de la vida, todas las pulsiones de la vida, todos los instintos, los deseos, las necesidades, con un conocimiento sobre el por qué ocurren, el para qué ocurren y una valorización justamente de cada uno de estos procesos. No sé si me explico bien, pero lo que busca el higienismo, como menciona aquí la guía, es estudiar todas las condiciones que hacen posible la existencia de la vida. Cuando nosotros estudiamos todas las condiciones que hacen posible la existencia de la vida y entendemos al fin y al cabo por qué se produce, por qué se sostiene, podemos inferir cuáles son las cosas que no le benefician. ¿Qué dice la guía? Pero no es su única misión esto que acabamos de mencionar. Debido a que en nuestros días la vida parece estar perdiendo contacto con todos estos factores. El higienismo se encarga de devolvernos a nuestras raíces. Debemos esforzarnos al máximo para encontrar los requisitos de la vida y poder de esta forma disfrutar de una vida alegre. La crítica que hace, o en sus inicios, el por qué se empieza a separar el higienismo de toda esta tradición naturista clásica, es porque entiende que al fin y al cabo el error que conlleva que muchas personas que creían vivir de manera natural se enfermasen de igual manera o de las mismas problemáticas que las personas que llevan modos de vida tradicionales, surgía justamente por no poner atención en el factor que era fundamental. Y con esto yo me refiero a la salud. Sino que ponían atención en el factor que justamente es el que nosotros debemos combatir, pero debemos combatir no saliéndonos de los elementos que impiden que esto aparezca. Y con esto me refiero a la enfermedad. Cuando nosotros nos enfocamos completamente en la enfermedad, cuando la ciencia médica se enfoca completamente en la enfermedad, lo que hace es poner atención justamente a los síntomas y no a las causas del problema. Actuamos como un conocimiento curativo, más no preventivo. El higienismo intenta plantearse como lo contrario. Surge en su momento, hace prácticamente 200 años, como una línea disidente del naturismo tradicional,
la cual se dedica justamente a recopilar toda la ciencia existente, todo el conocimiento existente sobre nuestra salud y crear un compendio práctico de conocimiento que nos permita, de manera real, llevar adelante una vida que nos sea beneficiosa. Dice, por ejemplo, acá, el higienismo es el resultado de un gran esfuerzo intelectual, un esfuerzo centrado principalmente en descubrir lo bueno y lo malo para nosotros. Basándonos en nuestros conocimientos, hemos conseguido elaborar una ciencia de la vida que nos sirva de guía para encontrar nuestra felicidad y nuestro destino. Lo que ha hecho el higienismo durante estos casi 200 años es ir compilando toda esta experiencia, todo este conocimiento, todos estos estudios en una práctica concreta, una práctica de comunicación constante con nuestro cuerpo, que se diferencia de las ciencias tradicionales donde nosotros nos encontramos con muchísimos elementos o conocimientos parcelados que son muy útiles para entender realmente el cuerpo humano, pero que no nos entregan al fin y al cabo directrices claras de qué hacer. Nosotros podemos estudiar fisiología, podemos estudiar bioquímica, podemos estudiar muchas veces hasta medicina, y no entendemos cuáles son los factores específicos, los detalles específicos, hasta el más último detalle, que sostienen justamente la vida sin la necesidad de que se produzcan estas crisis que desde la higiene vital nosotros entendemos que son las enfermedades. ¿Por qué no ocurre esto? Porque el compendio de conocimientos está enfocado en fortalecer una idea que es el combate a la enfermedad. Y la enfermedad está establecido como un dogma irrefutable e imposible de evitar. Se entiende al fin y al cabo la enfermedad como algo que todos padecemos y que nosotros no podemos quitar dentro de nuestro futuro, de nuestro destino, como nosotros queramos entenderlo. En el higienismo nosotros entendemos la enfermedad justamente como lo contrario, como la interrupción de una constante perfectamente organizada, que tiene millones de años de adaptación biológica. Por eso es que cuando nosotros nos preguntemos qué es el higienismo, nos debemos quedar con esta reflexión que hace Joseph Frey en la guía, que es: el higienismo debe actuar en los seres humanos de la misma forma que actúa la dirección innata en los animales. Aunque también estamos dotados de instinto, estamos muy alejados de esos simples impulsos vitales. Desafortunadamente, no solo erramos al no seguir nuestros propios instintos, sino que a menudo tampoco los respetamos en nuestra forma de vida. Nuestros instintos se han visto viciados y pervertidos por las nocivas condiciones que reinan en un mundo que se encuentra sin patrones de salud. Cuando los seres humanos actúan de forma contraria a sus instintos, viven de forma no científica. En cambio, si sus formas de vida están en armonía con sus instintos, es decir, con sus adaptaciones biológicas inherentes, viven de forma científica. El higienismo es tan simple como esto. Así que espero vayan entendiendo qué es el higienismo y no que lo confundan muchas veces con cómo se ve el higienismo. Una cosa es cómo nosotros comemos, que puede variar bastante dependiendo de disponibilidad, de clima, de acceso a los alimentos, de nivel socioeconómico, de muchísimas variables. Y otra cosa es cómo nosotros entendemos nuestra salud. Ese es el factor fundamental que nosotros debemos desarrollar al momento de llevar adelante la higiene vital, el cómo entendemos nuestra salud. No se trata tanto de cómo, con qué la gestionamos, que eso puede ser un tanto flexible, sino de cómo nosotros la entendemos, cómo nosotros la interiorizamos como una necesidad y cómo esa necesidad nosotros la dejamos fluir simplemente como un instinto. Así que vamos a seguir desarrollando esta idea ahora en el segundo punto de esta guía, que es el higienismo como una filosofía de vida. Bueno, recién hablábamos del higienismo como modo de vida o como estilo de vida. La idea de entenderlo como estilo de vida, al fin y al cabo, nos permite a nosotros entender, al fin y al cabo, hacia dónde vamos nosotros con el desarrollo de hábitos higiénicos. En la guía nos presentan una frase del doctor Keki Sidwell, quien fue un doctor higienista que ha trabajado por más de 20 años en Gran Bretaña. Y él nos menciona, por ejemplo, dice: el higienismo, ciencia de la vida, es una rama de la biología que se encarga de investigar las condiciones de las que depende la salud y los medios sobre los que se sostiene, en todas sus virtudes y purezas, cuando disfrutamos de ella, y lo necesario para reponerla cuando desaparece o se daña.
Con anterioridad al desarrollo de la fisiología, las reglas del higienismo eran instintivas, tradicionales y empíricas. Sin embargo, hoy en día, estas reglas se basan en el conocimiento cada vez mayor de la fisiología y la biología. Si tuviéramos un perfecto conocimiento de las leyes de la vida y la aplicáramos en un sistema perfecto de higiene, la enfermedad sería imposible y nunca aparecería. En este sentido, el higienismo es la ciencia de una vida inteligente y sana. La higiene natural refuta las ideas actuales que afirman que el malestar y la salud enferma son inevitables en la vida de los seres humanos, dependiendo de las circunstancias e infortunios que estén más allá de su control y dominio. La higiene natural es una forma y una filosofía de vida. La salud solo puede conseguirse por medio de una vida sana. No se puede comprar en una farmacia, ni se puede encontrar en la consulta a un médico o en un hospital. Afirmamos que la sanación es un proceso biológico que trabaja continuamente dentro de cada organismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estas magníficas palabras en realidad de Dr. Sirwell? Lo que quieren decir es al fin y al cabo que lo que nosotros vamos a aprender con este curso es una forma de entendernos a nosotros mismos. Nosotros vamos a tener lecciones de fisiología, de anatomía, de características específicas, curativas o terapéuticas de plantas, sean estas frutas, sean estos vegetales, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver la raíz de la enfermedad, vamos a estudiar cómo se desarrolla la toxemia, nosotros vamos a ver el funcionamiento de los órganos evolutorios, vamos a ver factores nutricionales, vamos a entender el tema de los macronutrientes, micronutrientes, nutrición balanceada, etcétera, etcétera. Vamos a ver un compendio de cosas que al fin y al cabo nos van a permitir a nosotros llegar y decir, esto que me está ocurriendo tiene relación con esto. Yo he hecho esto, esto y aquello. He estado en esta circunstancia, he descansado más, he descansado menos, he dormido tanto o no he dormido. ¿Cómo me he sentido? ¿Cómo han sido las sensaciones? Por consecuencia, lo que me debe estar pasando debe ser producto de, así que si yo empiezo a cambiar tales o cuales elementos, va a cambiar mi estado de salud. Cuando nosotros entendemos eso y interiorizamos la filosofía higiénica, que es justamente lo que vamos a hablar ahora, nosotros no solo entendemos la raíz de la problemática y la solucionamos, sino que buscamos vivir ajenos a ella. Eso es lo que al fin y al cabo ustedes tienen que tratar de desarrollar como una necesidad. Entender que al fin y al cabo cada uno de los elementos que componen nuestro organismo están ahí por una razón en específica. Y que cada una de las sensaciones que nosotros vivimos están apareciendo por una razón en específica. Y si nosotros queremos vivir como cualquier animal sintiente o consciente, alejado de todos los elementos que generan sufrimiento en nosotros y queremos vivir cercano a todos los elementos o factores o circunstancias que favorecen sensaciones placenteras o de bienestar, lo que debemos hacer nosotros es guiarnos de buena manera por una senda correcta, por hábitos de vida que al fin y al cabo faciliten la autorregulación, la autosanación, la autodesintoxicación, que es un proceso constante, que nunca para al fin y al cabo. El organismo humano busca la homeostasis siempre. Eso quiere decir de que su mayor preocupación es el mantenimiento de las condiciones que permiten su vida. Así que, si nosotros queremos entender el higienismo como una filosofía de vida, tenemos que entenderlo al fin y al cabo como una búsqueda personal de las mejores condiciones, de la mejor versión posible de nosotros mismos por un amor a el bienestar. Eso es lo que nosotros debemos entender como los principios o el principio filosófico de llevar adelante un higienismo como modo de vida. Lo siguiente que vamos a tratar son los principios del higienismo. El higienismo defiende ciertos conceptos específicos y en la guía vienen expresados de una manera bastante clara. Vamos a irlo leyendo y yo voy a ir ampliándolos y explicándolos de tal forma que ustedes los puedan entender en cabalidad. La guía dice: el higienismo defiende que la vida debería ser útil y estar llena de belleza, bondad y felicidad. No sé qué opinan ustedes, pero yo opino exactamente lo mismo. El determinismo biológico que a nosotros nos obliga a tratar de priorizar sensaciones positivas nos da la razón en este sentido. Lo que menos nos gusta a los seres sintientes y conscientes es el malestar. Son las sensaciones que generan sufrimiento. Es más, cuando algo malo nos pasa, automáticamente reaccionamos para poder evitarlo. Ponemos la mano al fuego
sentimos el calor y la quitamos antes que se produzca el daño. Por consecuencia, la vida y el sostenimiento de la vida bajo condiciones positivas siempre sería algo más inclinado hacia el bienestar y la satisfacción de nuestras necesidades que hacia el malestar. Sigue. El higienismo defiende que los seres humanos son por naturaleza buenos, honrados y virtuosos y que hallarán el máximo bienestar bajo las condiciones de vida ideales. En este sentido, el higienismo lo que propone o lo que plantea es que todas esas problemáticas respecto a nuestro comportamiento, que tienen que ver al fin y al cabo con procesos lógicos muchas veces, tienen que ver justamente con la corrupción de las condiciones de vida que nos permiten ser la mejor versión de nosotros mismos. Si nosotros viviéramos en un mundo justo, si nosotros viviéramos en un ambiente sano, si nosotros estuviéramos apoyados por las personas que nos quieren, si nosotros tuviéramos una comunidad sana, si nosotros tuviéramos alimentos sanos, la gran mayoría de las problemáticas que nosotros hoy día vivimos serían completamente distintas. Si nosotros no tuviéramos este sistema de agricultura basado en productos de origen animal, si es que nosotros facilitáramos la cultura de diseminación de semillas como animales frugívoros que somos, si nosotros plantáramos árboles, si cumpliéramos nuestra función biológica, al fin y al cabo, que es la diseminación de semillas por todo el medio, nosotros viviríamos de muchísima mejor forma. Por eso es que, al fin y al cabo, entender o plantear desde el higienismo que todos somos buenos, honrados, virtuosos y que podemos vivir en bienestar, es simplemente reconocer que en la naturaleza existe abundancia y si nosotros vivimos de acuerdo a la mejor versión que nosotros podemos encontrar de nosotros mismos, producto del mismo conocimiento, ya que esto no quiere decir de que automáticamente al vivir en un medio natural nosotros nos volvemos buenos, no, sino que el conocimiento respecto a esos elementos que muchas veces fueron instintivos, pero que hoy gracias a la inteligencia pueden ser racionales, nos permitirían vivir en lejos mejores condiciones que las que vivimos hoy en día. Eso recordemos siempre. Una cosa es lo que nosotros muchas veces llamamos algo natural o lo que nosotros muchas veces llamamos algo primitivo, y otra cosa es, o lo que históricamente ocurrió en esa circunstancia, y otra cosa es lograr entender el por qué ocurren todos esos procesos, por qué ocurren cada uno de los procesos de nuestro cuerpo y de manera racional transformarlo en un sistema donde nosotros podamos vivir libres de enfermedad. Eso es lo que plantea el higienismo. El higienismo no propone al fin y al cabo una vuelta a las cavernas, sino un modo de vida adaptado, donde hay un respeto por la adaptación biológica que nosotros tenemos al medio, a las circunstancias, etcétera, 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 y un conocimiento acabado de ello. Por eso es que en la definición anterior que nosotros hacíamos de el higienismo como una filosofía de vida, nosotros dejábamos como frase: si tuviéramos un perfecto conocimiento de la ley de la vida y aplicáramos en un sistema perfecto de higiene, la enfermedad sería imposible y nunca aparecería. En este sentido, eso es lo que busca el higienismo y lo que ha ido desarrollando durante estos 200 años. Un sistema de salud donde se conozcan las condiciones que permitan que la enfermedad no sea posible. Enfermedad nosotros le llamamos al fin y al cabo a cualquier corrupción de la naturaleza saludable que poseemos como animales perfectamente adaptados a un medio. Entonces, seguimos. El higienismo defiende que el estado de máximo bienestar es algo normal para los seres humanos y necesario para la consecución de los ideales humanos más altos. Eso es básico. Nosotros tenemos la capacidad de vivir en bienestar si es que utilizamos las herramientas de las que disponemos de una manera responsable. Y qué mejor guiados por la intención de vivir siendo la mejor versión posible de nosotros mismos. El higienismo defiende que la superioridad solo se encontrará en aquellos que acepten los preceptos y hábitos que se traduzcan en un estado de bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que nos puede hacer superiores es directamente actuar en un sentido correcto para con nosotros mismos. Cuando nosotros creamos la mejor versión posible de nosotros mismos, cuando nosotros nos enfocamos en tratar de sacar lo mejor de nosotros, de obstaculizar lo menos posible cada uno de los procesos para que se desarrollen de la mejor manera posible, nosotros estamos generando una versión superior de nosotros mismos, pero no superior sobre los demás, sino que estamos llevando más allá de la normalidad, que muchas veces es simplemente fruto de la ignorancia, las posibilidades. Nosotros podemos ser extremadamente felices, podemos estar completamente sanos y eso va a depender de la voluntad que nosotros
tengamos y de los hábitos que vayamos incorporando dentro de nuestra vida. ¿Mm? El higienismo se encarga de estudiar todo lo relacionado con el bienestar de los seres humanos. Es el único camino posible para encontrar el mejor orden posible de la existencia humana. Obviamente, si nosotros queremos aprender a vivir, tenemos que estudiar la vida. Si nosotros queremos ser padres, tenemos que estudiar la paternidad y la maternidad. Si nosotros queremos solucionar un problema de salud, tenemos que estudiar justamente sus raíces. Por eso es que es importante que nosotros reconozcamos el higienismo como una excelente herramienta donde nosotros podemos llegar a la raíz del problema y generar conocimiento efectivo, práctico y concreto que nos permita vivir alejado de él. Sigue la guía. El higienismo es la única ciencia que se encuentra en armonía con la naturaleza y con los principios de la existencia orgánica vital. Se considera como una ciencia exacta, sólida en lo que se refiere a la filosofía y la ética, de acuerdo con el sentido común. Goza un gran éxito en la práctica y supone una bendición para la humanidad. Desde la higiene vital nosotros promovemos un modo de evaluación bastante sencillo respecto a lo que nosotros podemos llamar ciencia o lo que no podemos llamar ciencia. Ciencia de la vida es una de las formas en las que se le llama la higiene vital, no porque haya utilizado el método científico para subdividir cada uno de sus conocimientos, sino porque efectivamente la higiene vital entiende la ciencia como un conocimiento que es útil, que es beneficioso. Y aunque el higienismo partió de manera intuitiva, hace 200 años donde existía muy poco conocimiento respecto a la ciencia médica, con la práctica constante de cada una de las personas que lo llevan adelante, con la investigación de nuevas personas, con el trabajo de terapeuta a lo largo del mundo, hoy en día nosotros podemos decir con plena certeza de que las directrices, los hábitos y las propuestas que tiene el higienismo van en total concordancia con lo que hoy en día entendemos como nutrición preventiva, como desarrollo de un sistema inmunológico fuerte, como nutrición basada en plantas, como dietas bajas en toxinas, y todo eso que hoy en día nosotros estamos entendiendo como una ciencia preventiva. Así que nosotros como higienistas, a pesar de no ir de la mano con la ciencia, ya que nuestro interés al fin y al cabo es un autoconocimiento y al fin y al cabo la difusión de ideas sencillas, didácticas para todos, lo que buscamos al fin y al cabo es eso, un conocimiento que nos permita plena seguridad para vivir ajenos a cualquier condición que corrompa nuestra naturaleza saludable. Sigue la guía, dice: el higienismo reconoce que el cuerpo humano es un organismo totalmente autosuficiente, que se autodirige, autoconstruye, se preserva a sí mismo y se autosana. Además, si goza de todas sus necesidades, es capaz de mantenerse en un orden de funcionamiento magnífico, completamente libre de enfermedad. Entre estas necesidades es preciso destacar el aire fresco, el agua pura, el descanso y el sueño, la comida sana, la limpieza, una temperatura idónea, la luz del sol, el ejercicio, un trabajo constructivo, equilibrio emocional, autocontrol, recreación y un entorno agradable. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros hablamos justamente de los factores que muchas veces no se toman en cuenta respecto al modo de vida higienista, que es los hábitos ajenos a nuestra alimentación. Nosotros tenemos muchísimos factores que pueden beneficiar o perjudicar nuestra salud. Entre ellos, todos los que nosotros mencionamos como elementos centrales. Así que tratemos siempre de entenderlo de esta manera. La higiene vital no es una dieta, no es una forma de comer, sino es una forma de entender nuestros hábitos en pro de una salud en su mejor versión posible. Y sigue, dice: el higienismo reconoce que los seres humanos se encuentran adaptados por naturaleza a una dieta de frutas, verduras, nueces y semillas, digeridas en combinaciones compatibles siempre y cuando éstas se encuentren en estado puro, fresco y natural. De ahí que la dieta que se promueva desde la base de la higiene vital sea el frugivorismo. Un frugivorismo balanceado, un frugivorismo actualizado a los nuevos conocimientos de nutrición que tenemos hoy en día, pero al fin y al cabo una alimentación que se adapte justamente a estas características que nosotros tenemos como animales frugívoros de característica arborícola, que producto de ciertas circunstancias a lo largo de la historia hemos tenido que desarrollar adaptaciones omnívoras, pero estas no han sido ni son la base de la mejor versión que nosotros podemos ser de nosotros mismos, por lo menos en un sentido de salud, ya que
si nosotros vivimos en torno a la mejor posibilidad dietética, si nosotros intentamos conseguir satisfacer nuestras necesidades nutricionales, dándonos cuenta que la toxemia es algo que nos daña, que la sobrecarga de nuestros órganos digestivos va mermando nuestra salud, que la falta de tiempos efectivos para cada una de las digestiones, el exceso de fermentación, muchas veces las flatulencias, van perjudicando nuestra salud a largo plazo, nos podemos dar cuenta que al fin y al cabo la adaptación perfecta que nosotros tenemos a una nutrición en específica es una adaptación a una nutrición de origen vegetal y aprovechando justamente las circunstancias actuales, que sea 100% vegetariana y, si es posible, 100% cruda. A lo largo del curso nosotros vamos a ir desarrollando estrategias para que ustedes puedan aprender a comer de la mejor manera posible dependiendo del lugar donde ustedes vivan. Pero la propuesta base que tiene la higiene vital es llevar adelante una dieta tal cual como nosotros la llevamos en los primeros estados del proceso evolutivo, que sería una dieta basada en frutas, vegetales, semillas y algunos otros tipos de alimentos ocasionales. Seguimos. El higienismo afirma que las enfermedades son causadas por las formas de vida impropias, especialmente las malas dietas. La enfermedad aparece por una disminución de la energía nerviosa y la consecuente toxemia. Esta insuficiencia energética se puede producir por una disipación, el estrés, el abuso, el exceso de deficiencia de los elementos necesarios para la vida, o por una contaminación del organismo con sustancias anormales a este. Por lo tanto, la recuperación de la enfermedad solo se consigue interrumpiendo sus causas y suministrando las condiciones favorables para la sanación, permitir la autodesintoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Al fin y al cabo, el higienismo reconoce que la enfermedad es simplemente una estrategia del cuerpo para combatir estados de toxemia o de enervación, que pueden ser producidos tanto por una dieta de malas características, como ocurre en la mayoría de las veces, como por un modo de vida que sobrecargue la capacidad de nuestro cuerpo de mantener su total normalidad, como puede ocurrir muchas veces cuando nosotros le exigimos demasiado a nuestro cuerpo sin darle el sueño suficiente, cuando no nos oxigenamos lo suficiente, cuando no mantenemos estados emocionales positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El higienismo reconoce que el descanso profundo e inalterable es la condición más favorable para el organismo enfermo se purifique y recupere. Nosotros, cuando veamos la raíz de la enfermedad, vamos a entender cómo se desarrolla la toxemia y cuán importante es el factor del descanso, ya que nosotros, al fin y al cabo, como animales que somos pensantes y que tenemos un sistema nervioso central, dependemos completamente de la energía vital. ¿Qué quiere decir esto con la energía vital? Lo vamos a desarrollar más adelante y lo vamos a explicar de una manera un poco más práctica. Pero nos estamos refiriendo específicamente a ese impulso que hace que nosotros mantengamos las condiciones de vida y que se produce justamente producto del descanso. Una cosa son las calorías que nosotros consumimos que nos entregan el combustible necesario para funcionar y otra cosa es el descanso, ya que si la energía nerviosa, la energía real que nos moviliza, dependiera completamente de los alimentos, no necesitaríamos descansar. Pero indistinto de lo que hayamos comido, si nosotros dormimos y descansamos profundamente, el cuerpo se recarga gracias a que justamente tiene combustible, minerales, elementos estructurales, vitaminas, macronutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es fundamental para el proceso de autosanación permitir que el cuerpo haga su propio trabajo. Y eso lo realiza muy bien en fases de descanso profundo. Sigue, el higienismo enseña que el bienestar idóneo solo se puede alcanzar y mantener a través de una forma de vida biológicamente correcta. A través, no es en absoluto un arte o un culto curativo, que eso se entiende. Considera como un error y producto de un gran dolor la idea de que la enfermedad puede prevenirse o superarse por medio de sustancias anormales a nuestro ser natural. Por esta razón, el higienismo condena rotundamente todos los fármacos, medicamentos, vacunas y tratamientos, puesto que minan la salud al interferir o destruir los procesos y tejidos del organismo vivo. Cuando desarrollemos nosotros bien la idea de la enfermedad, ustedes van a entender por qué ocurre esto, por qué nosotros nos negamos a cualquier tipo de medicación, sea esta alopática o homeopática, o sea herbal, o sea química, farmacéutica. Simplemente, ¿por qué? Porque hemos entendido que el proceso de autocuración requiere elementos específicos
y hemos entendido al mismo tiempo que, indistinto de lo que nosotros creamos, el organismo es el único elemento inteligente que entiende cómo funciona todo y que puede decidir de manera eficiente para solucionar su problema de raíz, si es que nosotros permitimos las condiciones, obviamente. En definitiva, menciona la guía, el higienismo considera el organismo y la mente como el santuario inviolable del ser humano. Del mismo modo, sostiene que todo individuo tiene un derecho inalienable de gozar de un cuerpo puro y no contaminado, de estar libre de coacciones y controles anormales y de poseer la libertad de encontrar sus necesidades como un miembro responsable de la sociedad. Así que espero vayan entendiendo a qué nosotros nos estamos refiriendo con higiene vital y cuáles son al fin y al cabo las motivaciones, la filosofía, los valores, los principios que sostiene esta hermosa forma de vida. Bueno, lo siguiente que vamos a tratar son la filosofía y valores higienistas. Acá tenemos 5 conceptos. 5 conceptos que al fin y al cabo hablan de la base sobre la que avanza la higiene vital, o la base sobre la que se sostiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, el primero, el concepto de valor individual innato. Este se refiere a lo que nosotros ya habíamos hablado sobre el hecho de que la higiene vital considera el organismo humano como perfectamente adaptado a un medio, por consecuencia entiende la salud como el estado natural en el que se expresa nuestro organismo cuando las circunstancias le son favorables. Y el valor individual nato sería justamente el reconocimiento de eso, reconocer de que la gran mayoría de nuestras problemáticas no son producto mismo de nuestro organismo, sino de una mala adaptación a un medio quizá que no es el correcto, a hábitos que no son el correcto, por consecuencia valemos ya desde el momento de nacer, somos buenos, tenemos un valor, y ese se tiene que reconocer y potenciar por medio de una cultura que sea beneficiosa para el desarrollo de cada uno de nosotros. El segundo concepto es el concepto de la felicidad y la salud ideal, que deriva justamente de lo anterior. Si nuestro organismo siempre está bien, si cada una de las cosas que genera, hasta lo que nosotros comúnmente llamamos enfermedad, que vamos a desglosar de mejor forma, es la lección que corresponde a qué es la enfermedad. Pero si hasta la misma enfermedad es una reacción positiva del organismo ante un desajuste, y lo que busca al fin y al cabo es también desencadenar otra reacción positiva, que sería el equilibrio de la misma toxemia, o la eliminación de la misma toxemia, nosotros entenderíamos que al fin y al cabo la vida infeliz o las experiencias negativas propias de malas decisiones, de lo que nosotros comúnmente consideramos las reglas de la vida, serían simplemente el vivir en condiciones que no sean favorables. Por consecuencia, nosotros podríamos ser felices y saludables de la mejor manera posible, dependiendo del medio en el que nosotros vivamos, si es que nos adecuamos a las reglas o seguimos las adaptaciones que no son beneficiosas, o los hábitos que son beneficiosos para nuestras adaptaciones biológicas. El tercer concepto es el concepto autoevidente de autocontrol en todos los organismos. Y este se subdivide en 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Vamos a desglosarlo un poquito. El primer elemento que sostiene o que al mismo tiempo refuerza la idea del autocontrol en todos los organismos es que todos los organismos se autoprograman. Eso también nosotros lo vamos a desglosar de una manera muchísimo más amplia en las futuras guías, pero ahora solo vamos a mencionar los principios fundamentales de la higiene vital para que nos hagamos una idea de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, los organismos se autoprograman. Eso nosotros lo podemos ver en muchísimas etapas de la evolución humana. Nosotros lo podemos ver en el desarrollo embrionario, nosotros lo podemos ver en cómo se produce la reparación misma de los tejidos, eso lo podemos ver cómo se desarrolla naturalmente el organismo humano por diferentes etapas. Nosotros vemos cómo al fin y al cabo el mismo organismo tiene una programación base que determina al fin y al cabo el cómo debe funcionar, el cómo se debe reparar, el hacia dónde distribuir cada uno de los nutrientes y etcétera de elementos. El segundo elemento es los organismos se autodirigen y se gobiernan. Esto es, al fin y al cabo, las decisiones que toma nuestro organismo para mantener su equilibrio interno. Nosotros podemos ver de que muchas veces, eso lo vamos a desglosar cuando veamos el tema de las diferentes tendencias medicamentosas y por qué el higienismo se niega en realidad a medicamentar con cualquier tipo de fuente, sea esta natural o no. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando nosotros decimos que los organismos se autodirigen y gobiernan, nosotros lo podemos evidenciar con el tema de los mismos medicamentos. Cuando nosotros intentamos ingresar a un medicamento dentro de nuestro organismo, indistinto que nosotros suprimamos el síntoma, lo que ocurre es que
intentamos que nuestro organismo tome una decisión que nosotros consideramos la correcta. Por ejemplo, nosotros tenemos una fiebre. Consideramos que esa fiebre es negativa simplemente porque nos dificulta nuestros clásicos hábitos de vida. Nosotros podemos considerar de que la fiebre nos impide ir a trabajar, nosotros podemos considerar que la fiebre nos hace sentirnos mal, nos hace estar en cama, nosotros quisiéramos estar de pie realizando otra actividad, por consecuencia decidimos suprimirla. El tema es que por mucho que nosotros consideremos que nuestra conciencia nos gobierna, a nivel orgánico no funciona así. Por mucho que nosotros queramos bajar esa fiebre, los únicos que tienen la capacidad de autodirigir y gobernar cada una de las reacciones internas es nuestro propio organismo. Entonces, por mucho que nosotros disminuyamos la fiebre, no estamos solucionando problema alguno, ya que ese medicamento no es inteligente. El equilibrio orgánico es algo extremadamente complejo, que por mucho que la ciencia médica hoy en día entiende bastante de fisiología, de bioquímica, de muchísimos procesos y hasta de genética, aún no logramos entender cómo, por ejemplo, una simple manzana pasa de ser una simple manzana a todos los demás elementos que terminan transformándose dentro de nuestro organismo. Nosotros podemos relatar el paso, pero lo que no podemos entender es cómo ese nivel de adaptación tan perfecto se ha desarrollado. Tenemos la idea general, mas no cada una de las decisiones específicas y el por qué. Entonces, en este sentido, nosotros podemos entender de que cada organismo se autodirige y gobierna, independiente de la influencia del medio. Tenemos también que los organismos son autosuficientes cuando pueden conseguir sus requisitos materiales. Si nosotros le entregamos a nuestro organismo todos los elementos necesarios, todos los elementos nutricionales, todas las condiciones propicias para que se desarrolle con total normalidad, puede ser completamente autosuficiente, tanto ante amenazas externas como amenazas internas. Los organismos se crean a sí mismos en armonía con su herencia genética. Eso nosotros lo vemos en base a la selección natural. Cómo el mismo ambiente y cómo el modo de vida va determinando al fin y al cabo las mutaciones genéticas en cada una de las especies animales. Nosotros eso lo podemos ver comúnmente con perros y gatos y la selección que han hecho los seres humanos sobre ellos. También menciona que los organismos pueden autodefenderse y preservarse, así como repeler cualquier amenaza interna o externa. Un organismo perfectamente adaptado a un medio también está adaptado a las amenazas, no solo a las ventajas que otorga este medio. Por consecuencia, si nosotros le entregamos al cuerpo las condiciones propicias para poder desarrollar cada una de sus potencialidades de buena manera, nosotros nos podemos autodefender y preservarnos sin mayor problemática si nos encontramos en un medio propicio. Los organismos pueden autosanarse y reponerse y además son los únicos que gozan exclusivamente las facultades y poderes para completar una recuperación en caso de daño o trastorno. Eso nosotros lo habíamos mencionado recién respecto al tema de los medicamentos. Por mucho que nosotros intentemos dirigir cada una de las sintomatologías producto de nuestros hábitos, el organismo humano es quien decide y entiende el porqué de cada una de esas reacciones. Por eso que nosotros en el higienismo acompañamos esas reacciones con buenos hábitos. ¿Para qué? Y no solo con buenos hábitos, muchas veces puede quedar corta esa palabra como buenos hábitos, sino hábitos fisiológicos, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que nuestro organismo pueda hacer el trabajo para el que está capacitado y que no ha podido realizar, no porque directamente no tenga esa capacidad, sino porque se le ve interrumpida por labores que son aún más fundamentales, como ocurre cuando nosotros tenemos niveles altos de toxina. Entonces, después de desglosar esto, pasamos al punto 4. Y tenemos ahora un nuevo concepto, el concepto de la autosanación y la autorrecuperación, que nosotros lo determinamos en base a las evidencias que nos entregan los organismos vivos. Y por último, el concepto de soberanía individual. De ahí deriva esa práctica o esa forma de difundirse el higienismo que ha tenido a lo largo de estos 200 años, que se ha basado principalmente en una enseñanza vivencial, en el estímulo de la experiencia personal para desarrollar al fin y al cabo una interpretación correcta, experimentada, racional, fundamentada de cada una de las sintomatologías, para que por medio de esto, del conocimiento intelectual sobre nuestro propio cuerpo y una experiencia rigurosa en base a buenas condiciones de vida, nosotros podemos entender realmente cómo funciona el organismo, el por qué la higiene vital tiene razón cuando dice que los organismos nunca realizan funciones negativas para sí mismos, y el cómo nosotros, por medio de todo este conocimiento, podemos guiar a otros para llevar adelante tanto la reversión de sus problemas de salud, si es que su organismo aún tiene la energía vital suficiente para realizar esto,
o la mejora en las condiciones de vida, si es que es simplemente una persona que quiere tratar de llevar su salud un paso más adelante. Así que esto sería la filosofía y valores higienistas sobre los que se fundamenta nuestra doctrina, al fin y al cabo, este movimiento, como nosotros queramos llamarle, estos principios de vida. Y lo que vamos a pasar a ver ahora es un poquito de historia, cómo nosotros como escuela higienista derivamos de todo un movimiento instintivo que a lo largo de la historia se ha ido dando y que terminó, por lo menos en esta línea occidental, apellidándose como higienismo en el momento de que ya aparecen los fundadores de esta línea nueva que recopila todo este tipo de conocimiento. Así que vamos a desglosar un poquito de esta historia y vamos a ver al fin y al cabo cómo se funda la higiene vital. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es un poco de historia de cómo surge el higienismo, cómo ciertas vertientes, ciertas raíces, al fin y al cabo, derivan en esto que hoy en día nosotros llamamos higiene vital. Vamos a leer un poco la guía, la historia que nos cuenta y les voy a contar un poquito más de detalles sobre este tema. La guía dice, el higienismo debe entenderse como una reafirmación de las condiciones más apropiadas para la vida humana. En su estado prehistórico y debido a sus necesidades primarias, en un nivel instintivo, los seres humanos vivían de las frutas que cogían de las parras, tallos y árboles, una forma de vida que se denomina en la actualidad higienismo o higiene vital. A lo largo de su proceso evolutivo, los seres humanos se convirtieron en seres más versátiles en su trato con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, la humanidad decidió finalmente separarse por completo de la naturaleza y de nuestra herencia biológica, pese a que la mayoría de los humanos percibió su aportación primitiva durante la era cristiana. La era bárbara de la Edad Media provocó la renuncia a la naturaleza y a cualquier consideración con la tierra. Los seres humanos se empobrecieron en la observación de las necesidades elementales de la vida y se opusieron en nombre de la Iglesia, de la salvación, a las necesidades humanas y las necesidades mismas de la tierra. Afortunadamente, estos años oscuros no lograron que la humanidad desapareciese de la faz de la tierra, aunque a finales de esta era, las condiciones inhumanas y antinaturales en las que vivía la civilización europea desembocaron en numerosas plagas que diezmaron considerablemente la población. Plagas que no aparecieron como consecuencia de un contagio, puesto que en estas épocas de negras y bubónicas plagas, lo único contagioso que existían eran las formas de vida mortales que se extendían ampliamente. El higienismo como una filosofía de vida y actitud logró sobrevivir durante los años oscuros, a pesar de la existencia de las dos plagas gemelas de la civilización humana, la medicina y la superstición religiosa, las cuales se encargaron de suprimir todo lo que estuviera relacionado con el mundo civilizado. Nuestro mandato biológico logró mantenerse bastante bien en muchas partes del mundo, como ocurrió en las culturas del trópico, en el lejano oriente y en algunos parajes aislados. Y en muchas tradiciones y culturas logró mantenerse parcialmente. Mucho antes de la era cristiana, Pitágoras elaboró una filosofía de vida bastante extensa y completa. En ella se encontraba la mejor afirmación de la vida higiénica que se haya formulado hasta la fecha. Los griegos, incluyendo entre ellos a Pitágoras, además de conocer en profundidad las ventajas de las frutas, conocían profundamente las prácticas incipientes que engendraron el Goliat moderno de la medicina. La filosofía de Pitágoras sirvió de abono a Apolonio y a los esenios, una cultura ascética que basaba su dieta alimenticia en las verduras y en las frutas. Una gran parte de la filosofía y los hábitos esenios aparecen reflejados en el Nuevo Testamento y en las palabras de Cristo. El fino hilo de la filosofía higiénica sobrevivió y recibió un ímpetu moderno de manos del genio más importante de la historia universal, Leonardo da Vinci, que solo comía verduras y frutas como cuentan los relatos históricos. Durante el Renacimiento, mientras las creencias médicas permanecieron relativamente ilesas y la dominación eclesiástica fue perdiendo poder, la filosofía higiénica sobrevivió. Reitero que en muchas áreas del mundo, principalmente en el lejano oriente, durante un gran periodo de tiempo, nuestra herencia natural no se vio afectada por la actitud de la medicina. Sin embargo, en la cultura occidental, la vida sana como una filosofía de vida llegó a existir y tendremos que esperar hasta el año 1882 para que el doctor Isaac Jennings establezca el higienismo como una filosofía de vida formalizada. Sin embargo, esta no se determinó completamente como una verdadera filosofía y ciencia de la salud hasta que aparecieron los consumados doctores Graham, Trey, Dewey, Tilden y Shelton. Pese a que el higienismo no es nuevo, desde muchas perspectivas,
Sí, lo es relativamente para lo que llamamos la civilización. Y completamente nuevo para los que lo han escuchado por primera vez. Sin embargo, en la actualidad, y debido a su relativa rareza, es ajeno a nuestra cultura y se encuentra eclipsado. Pese a estar en armonía con nuestra herencia, por la medicina y el comercio que han desembocado en un miedo patogénico. Nuestra esperanza es enseñar al mayor número de individuos posible esta ciencia de la salud para asegurar que de esta forma que la humanidad se desarrolle saludablemente y de manera clara. Esto nos cuenta un poco cómo se desarrolló al fin y al cabo la historia de la misma higiene vital, como muchos movimientos en el pasado, y no necesariamente movimientos, sino pueblos, grupos humanos, mantuvieron un modo de vida conectado con el medio. ¿Y a qué nos referimos nosotros con esto? Cuando nosotros estudiamos a cualquier animal, sea cual sea, si nosotros le preguntamos a un especialista en primates, si nosotros le preguntamos a un especialista en aves tropicales, si nosotros le preguntamos a un especialista en cualquier tipo de animal, ¿cuáles son sus características? Nos van a relatar tanto sus características adaptativas o fisiológicas o anatómicas, nos van a relatar sus características de adaptación al medio, el lugar que les es propicio, la dieta que les es propicia. Al fin y al cabo van a determinar ese animal en un lugar. Eso es lo que se hace comúnmente con la gran mayoría de los animales, excepto el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros, producto de la misma cultura, de la forma en la que nosotros hemos interpretado nuestra relación con el medio, consideramos que justamente no tenemos una adaptación específica, o que la adaptación en nosotros, el único animal en este planeta, no tiene mayor influencia sobre las condiciones en las que nosotros vivimos, con las condiciones como vivimos. Entonces, la higiene vital, ¿qué es lo que propone? ¿O qué es lo que empezó a realizar en su momento? La higiene vital en su momento empieza a separarse de toda esta línea naturopática o naturalista, que enfocaban su atención en cómo tratar la enfermedad de un modo natural, pero que no ponían en cuestión ni criticaban cómo se evadían o se omitían muchísimas evidencias que nos demostraban que si nosotros sosteníamos un modo de vida correcto, todo eso que era el fin último del estudio de la misma medicina no tenía sentido, ya que lo único que podría sostener las condiciones favorables para una vida sana no sería el combate a la enfermedad, sino el conocimiento sobre las condiciones saludables. Por eso es que la higiene vital en su momento se separa y empieza a enfocarse en una doctrina de salud, una ciencia de salud, un estilo de vida, una filosofía que se basa principalmente en el conocimiento de las condiciones que mantienen al organismo humano sano. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan como higiene vital, como ese compendio de conocimientos, como ese movimiento que desarrolla un análisis serio, científico, sobre las condiciones humanas, pero en pro de encontrar formas de vida que promuevan justamente estas buenas condiciones, que sean éticas, que sean ecológicas, que sean saludables, que sean accesibles, que sean beneficiosas, que sean ecológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros revisamos ese tipo de experiencias, nos vamos a encontrar, por ejemplo, acá en Latinoamérica, con muchísimos pueblos que hasta hoy en día practican desde su propia forma, desde su propia interpretación, lo que sería la misma higiene vital, como son los mismos pueblos sin contacto que nosotros encontramos en toda la Amazonía americana, que se pueden encontrar aquí mismo en el Perú. Bueno, no se pueden encontrar porque están sin contacto. Oh. Bueno, había que decirlo, era una broma un tanto aburrida. Pero bueno, que se encuentran acá en la Amazonía peruana, que están también en la Amazonía en Brasil, que se encuentran por Venezuela, por Colombia, que son pueblos que aún viven en grupos reducidos, que aún viven como comunidades adaptadas al medio, en constante movimiento, consumiendo los alimentos que se encuentran en el lugar donde ellos viven. No necesariamente ellos llevan dietas completamente basadas en plantas o veganas, pero ellos llevan un nivel de toxicidad bastante bajo. Eso también es importante que nosotros lo entendamos. Hoy en día es importante llevar adelante una dieta 100% vegana, porque el mismo desarrollo, como el higienismo ha ido desarrollándose, como nuestra conciencia ha ido desarrollándose, como el conocimiento sobre el medio ha ido desarrollándose, etcétera, etcétera, nuestro mismo desarrollo intelectual, mental, nos ha permitido entender de que los animales no son cosas comestibles, no son recursos utilizables, sino que son individuos con intereses propios. Por eso es importante hoy, por ejemplo, desde nosotros como seres humanos,
llevar adelante una vida ética, porque entendemos justamente que esos sujetos que hoy en día conocemos, que antes considerábamos que eran objetos, que son los demás animales, en sí mismos tienen valor. Como nosotros veíamos en un principio los valores del higienismo, el concepto del valor individual innato, eso lo poseemos tanto nosotros como un ratón, como un perro, como un gato, como una vaca, como un pollo. Por consecuencia, la característica de llevar una dieta estrictamente vegana y no una tendencia vegana, como ocurre en la gran mayoría de los animales que viven en condiciones completamente naturales, que hasta los más frugívoros ocasionalmente consumen algún tipo de animal, algún tipo de insecto. Pero hoy en día, producto de qué? De estas nuevas condiciones, estamos tomando un curso por internet, por ejemplo, de estas nuevas condiciones, es importante que nosotros llevemos adelante una vida vegana. Pero separándonos de esta distinción, racional o lo que sea, y viendo el ejemplo de todos estos pueblos adaptados perfectamente a la selva, al clima subtropical o tropical al fin y al cabo, donde nosotros nos desarrollamos como especie, nos encontramos con pueblos saludables, con pueblos que llevan dieta alta en carbohidratos la gran mayoría de las veces, más aún si es que nosotros estamos hablando de los que se quedaron en territorios tropicales, como ocurre justamente con estos indígenas sin contacto en la selva amazónica. Y nos encontramos al fin y al cabo con un modo de vida que permite una adaptación beneficiosa, que disminuye la cantidad de enfermedad, donde los cuerpos sobreviven sin vacunas, sobreviven sin jabones, sin pastas de dientes y en muy buenas condiciones. La gran mayoría de los pueblos primitivos que han vivido aquí en Latinoamérica han vivido en muy buenas condiciones. Y más aún los que se han alejado de cualquier tipo de forma civilizatoria o de conglomerados de seres humanos muy grandes, o que hayan practicado la agricultura intensiva. La gran mayoría de los que vivieron de manera frugal mantuvieron niveles de energía, niveles de salud, de relación interpersonal bastante positivos. De esa tradición, el higienismo toma sus bases y empieza a sistematizarlos como una filosofía de vida y como una ciencia que al fin y al cabo lo que busca es tratar de conseguir el mayor bienestar posible para cada uno de nosotros. Así que eso sería, en resumidas palabras, nosotros lo vamos a ver también en otros libros, en material bibliográfico, y yo le voy a entregar un poco más sobre la historia del higienismo, pero eso sería en palabras bastante sencillas de dónde el higienismo toma líneas para ser lo que es hoy, que al fin y al cabo es una línea instintiva, pero que ha tratado de compilar la mayor cantidad de información para hacer de esto algo sistemático, algo metódico y algo que cualquiera de nosotros podamos aprender y llevar adelante. Bueno, lo último que vamos a revisar respecto a esta primera guía de estudio es el concepto erróneo de curación. En la higiene vital nosotros tenemos diferencias bastante grandes respecto a lo que se considera curar y lo que nosotros consideramos vivir saludablemente o recuperar la salud. El concepto médico, por ejemplo, en la guía menciona: la medicina ha acuñado el nombre de cura, un término que ha sufrido una transformación del original que era cuidado. Incluso la propia palabra medicina significa sustancia curativa. La idea que apoya el uso de la medicina es la siguiente: esta actúa dentro del organismo buscando el problema existente y cuando lo encuentra acaba con los invasores efectuando de alguna forma la sanación necesaria. Este tipo de interpretación desde la higiene vital es refutada en el sentido de que, no de que nosotros no podamos hacer un cambio en las condiciones de vida o de organización interna. Eso es bastante obvio. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando desarrollamos enfermedades producto de malos hábitos. El consumo habitual de cigarrillo ingresa diferentes tipos de toxinas dentro de nuestro sistema respiratorio, dentro de nuestro sistema sanguíneo. Este consumo regular logra modificar el funcionamiento orgánico hasta transformarlo, llevándonos quizás y bastante probable a algún tipo de cáncer o de falla respiratoria. De esta forma nosotros vemos, por ejemplo, cómo elementos externos efectivamente pueden cambiar el orden interno. Pero la diferencia que hace el higienismo entre salud y curación es que si nosotros enfocamos nuestra atención en el concepto de curar, olvidamos la causa antecedente del problema. Y esto nos lleva a una problemática que es un tanto circular, que es atacar directamente el síntoma, olvidando la raíz que lo produce. Cuando nosotros
no nos damos cuenta que las curaciones no tienen relación con las causas y avanzamos de esta manera, nos perdemos la posibilidad de entender bien el funcionamiento de nuestro cuerpo y anticiparnos a problemas realmente graves. Por ejemplo, regularmente nosotros tenemos malestares propios del consumo de alimentos, o se considera que es normal. Las personas tienen algún tipo de hinchazón, algún tipo de gases, tienen fluctuaciones de energía a lo largo del día, y desde una visión curativa, simplemente se atacaría la problemática sin entender el conjunto en el que se desarrolla. Tomemos, por ejemplo, la baja energía. Se considera que la baja energía es algo negativo ya que necesitamos ser productivos. Si no buscamos relación entre esa baja energía y sus causas antecedentes, lo más probable es que tomemos determinaciones curativas. Por ejemplo, recomendar cafeína o estimulantes o energéticos o excitantes para iniciar el día. Si nosotros los consumimos efectivamente, cambiamos la condición que no nos gusta. Pero la razón del por qué esa condición la estábamos sintiendo, la volvemos a ignorar, logrando nuevamente un desorden orgánico. Por ejemplo, si esa baja energía se producía ya que nosotros no habíamos consumido suficientes calorías venidas de combustibles de buena calidad, como los mismos carbohidratos contenidos en la fruta, y consumimos algún excitante, efectivamente conseguiremos algo de energía, más atención, estar más despiertos mentalmente. Pero no nos daremos cuenta que esa baja en combustible nos puede llevar a una carencia de nutrientes o un daño grave e irreparable de nuestro metabolismo, si lo sostenemos demasiado tiempo. Por consecuencia, eso que nosotros consideramos curativo o eso que consideramos un medicamento que soluciona nuestro problema, efectivamente no está solucionando nada y está siendo partícipe del desarrollo de nuevas problemáticas. Por eso es que nosotros en la higiene vital buscamos eliminar las causas para solucionar los problemas. Los problemas son estrategias evolutivas que hemos desarrollado para equilibrar justamente las consecuencias de los malos hábitos o de las malas condiciones. Y la adaptación ha sido justamente lo que ha permitido que sobrevivamos de mejor manera, en mejores condiciones y en mayor número. Y viviendo experiencias más positivas que negativas. Esto yo ya lo he explicado. Nuestro organismo y el organismo de todos los seres sintientes está predispuesto siempre a buscar el bienestar y a alejarse del malestar. Eso lo veíamos con el ejemplo claro de cómo nosotros ante el dolor, por ejemplo, poner la mano al fuego, la quitamos antes que se produzca daño efectivo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo considera prioritario eliminar el sufrimiento. Por consecuencia, si nosotros queremos diferenciar la curación de la salud, debemos considerar varios factores, como por ejemplo que las curaciones no proporcionan las necesidades de la vida. Si nosotros nos enfermamos si nosotros nos resfriamos por falta de antigripal, si nos da fiebre por falta de antipirético, si nos da una infección o un virus producto de la falta de vacunas, ellas deberían ser en cierto grado parte de las necesidades básicas de nuestra vida. El tema es que si nosotros analizamos las necesidades específicas de nuestra vida y se las entregamos a nuestro organismo de buena manera y de buenas fuentes, efectivamente estos problemas no existen. Por consecuencia, la necesidad de una curación tampoco. Por eso es importante nosotros entender de que si le damos al cuerpo todas sus necesidades de buena manera y le permitimos a nuestro organismo vivir en las mejores condiciones posibles, las problemáticas no van a ser necesarias y por consecuencia los tratamientos tampoco. Y por último, lo más importante es que la gran mayoría de las curaciones destruyen la vitalidad corporal. El organismo humano es un esfuerzo gigantesco por mantener su equilibrio interno. Y nosotros, producto de esta medicación, producto de esa baja de temperaturas que buscaba protegernos y defenderse, producto de esa interrupción de un proceso inflamatorio que buscaba aislar o parar el movimiento sobre una articulación, nosotros logramos al final generar más problemáticas. La gran mayoría de estas inclinaciones medicamentosas que buscan curar síntomas sin entender las causas nos llevan a un debilitamiento de nuestra energía vital. Vamos a tener material para que ustedes entiendan a qué nos referimos desde la higiene vital con energía vital. Y cada uno de los términos que quizás no vayan entendiendo durante este primer video. Pero lo principal es que entiendan eso. Cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos las condiciones que permiten la vida de manera favorable,
y la sostenemos de manera ordenada y responsable, la enfermedad no existe. ¿Mm? Y con esto yo no quiero decir una exageración, no quiero decir de que podemos curar cualquier cosa simplemente viviendo de manera correcta. No, si nos cortamos una pierna, la pierna no va a volver a nacer porque el organismo no tiene la capacidad de volver a hacerlo. Por lo menos ante ese tipo de trauma. Pero sí podemos llevar nuestro cuerpo a la mejor condición posible. Y eso quiere decir un sistema inmunológico funcionando excelente, una claridad mental funcionando excelente, una salud funcionando excelente, un organismo funcionando excelente, vivir alejado de dolores, malestares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero les haya gustado esta primera clase de introducción, espero vayan acostumbrándose a las dinámicas de este curso. Nosotros vamos a ir viendo un video clase acompañado de una guía de estudio más un libro por unidad que corresponde a la bibliografía recomendada, que les va a servir de apoyo a justamente la unidad que están tratando. El primer libro que nosotros vamos a estudiar es la higiene vital los principios de la higiene vital de Siré Merian. Se los voy a enviar, va a estar adjunto junto con el material, así que lean sus guías, vean el video, lean el libro y me van dando sus impresiones y las vamos comentando en los grupos de debate o en la plataforma o en el grupo en Facebook que tenemos para compartir entre los compañeros. Así que espero les haya gustado esta primera clase y me van dejando todas sus dudas para irlas respondiendo y ir avanzando así todos juntos. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima lección.